Bienvenidos a una nueva entrevista en Deutsche Welle en español. América Latina y el Caribe es, según la ONU, la región con más niños sin clases presenciales a causa del coronavirus. Hoy analizamos el desafío de la educación en medio de la pandemia con la directora regional de la UNESCO, Claudia Uribe, a quien saludamos a esta hora en Santiago de Chile. Señora Claudia Uribe, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Señora Uribe, ¿por qué es América Latina y el Caribe la región con menor escolarización en el mundo desde que inició la pandemia? ¿Y qué tan preocupante es esta situación? ¿No es acaso la educación virtual una buena alternativa? Bueno, mira, realmente se vive en la región una situación muy preocupante. América Latina y el Caribe acumula aproximadamente 27 semanas de cierres de clases presenciales durante el año escolar 2020. Tú sabes que un año normal, un calendario escolar es de aproximadamente 40 semanas, entonces tener cierres tan prolongados es realmente una situación muy crítica y es la región del mundo en donde esto se ha prolongado de mayor manera. La educación virtual ciertamente ha sido una alternativa, una solución, pero es una solución parcial, dado que muchísimos niños y niñas y jóvenes no han tenido acceso a poder hacer seguimiento desde sus hogares a esta educación que se ofrece como alternativa a través de medios virtuales. Entonces tenemos en este momento una situación muy grave de una gran población de la escolar que no ha tenido acceso en absoluto a la educación a distancia o que no ha tenido las condiciones para hacerlo de buena manera. Entonces, acumulamos realmente muchísimo tiempo escolar que no ha podido ser del aprovechamiento máximo ni generalizado para todos los niños y niñas. ¿Cuáles son los países de la región más afectados por la falta de escolarización presencial y que no cuentan con los medios necesarios para que sus hijos puedan recibir clases de forma virtual? Mira, más que señalar países específicos, lo que encontramos es que esto tiene una correlación muy directa con el tema de la pobreza, de la marginalidad, del nivel de vulnerabilidad. Entonces, los países que tienen mayores índices de marginalidad, de pobreza, son los países que han tenido, obviamente, mayores dificultades en dar acceso a la educación virtual a la población. Son países que tienen muy baja nivel de conectividad, mucha dificultad en poder llegar a las situaciones, a las poblaciones más distantes con alternativas y materiales. Pero esto, además de afectar a países en general, afecta también a poblaciones dentro de algunos países. Hay países que han podido atender a parte de su población de manera relativamente satisfactoria, pero con grandes zonas en donde se acumulan las poblaciones más marginalizadas, en donde no se ha podido hacer de la misma manera. Señora Uribe, hace poco la UNESCO convocó a una reunión mundial de ministros de educación. ¿Cuál ha sido el objetivo de este encuentro? Mira, es la última reunión que se tuvo con ministros a nivel global fue el pasado lunes 29 de marzo, en el que se juntaron aproximadamente 100 ministros de todas las regiones del mundo. En esta reunión lo que se quiso hacer fue poder tener de primera mano una panorámica de cuál es la situación en los distintos sistemas educativos del mundo. La reunión quiso también abogar y llegar a un acuerdo entre los ministros de Educación de priorizar la reapertura de las escuelas lo antes posible, también de enfocarse en la recuperación de todos los aprendizajes que sabemos se han perdido por la situación y, en tercer lugar, de fortalecer el apoyo que se le da a los docentes, tanto en los temas de formación, de herramientas didácticas para poder enseñar en estas circunstancias, como también de darles prioridad en los planes de vacunación que empiezan a desarrollarse en varios países del mundo.
Bueno, antes de hablar de la vacunación, le quisiera preguntar por un tema que tenemos entendido se abordó en esta reunión y es el de la educación a distancia. ¿Qué detalles nos puede contar sobre esto? Mire, la educación a distancia, hay un acuerdo general de que la educación a distancia ha sido una gran alternativa, pero no sustituye de ninguna manera las clases presenciales. Esa es una conclusión muy importante que ya se tiene a nivel global. En algún momento discutíamos la posibilidad de que las computadoras y los medios virtuales iban a reemplazar a los maestros. Bueno, con esta experiencia que ha vivido el mundo, está clarísimo de que eso no es así. Por otro lado, se ha discutido mucho la necesidad que tienen los países de seguir invirtiendo en los temas de conectividad. En este momento, en América Latina, el 46% de los hogares de la región no tienen acceso a Internet. Únicamente se pueden conectar a través de planes de datos limitados en sus teléfonos celulares, lo cual es un tremendo obstáculo para poder seguir con las actividades escolares. Realmente las discusiones se han centrado en eso. También pues se han venido desarrollando, por supuesto, innovaciones en el tema de la educación a distancia. Se ha trabajado mucho en los distintos tipos de programas que ofrecen los países, en los distintos medios que se utilizan como alternativas a la educación en línea, como la televisión educativa, por ejemplo. Entonces, ha habido un gran trabajo de intercambio entre los países de todos los recursos educativos que se han desarrollado en este medio y un consenso, además, generalizado de cómo fortalecer la formación docente para poder hacer la docencia de manera más efectiva a través de medios remotos y virtuales. Bueno, pero señora Uribe, también hay padres de familia que sienten temor de enviar a sus hijos a la escuela porque consideran que existe un alto riesgo de contagio. ¿Cómo convencerlos de que todo va a estar bien? Mira, primero hay que decir que es entendible el temor que tienen los padres de familia. O sea, todos, para todos, esto ha sido una experiencia nueva y que nos ha generado muchísimo temor. Entonces, eso hay que entenderlo. Quizás decirle, la mayoría de los países de América Latina han establecido protocolos de regreso a la escuela muy alineados con los lineamientos de la comunidad internacional, entre otras de los lineamientos emitidos por la UNESCO, por la Organización Mundial de la Salud, por UNICEF, en donde se establecen medidas que dan mayores garantías de seguridad en el retorno. Por otro lado, se han venido acumulando una serie de estudios y de análisis que muestran que las escuelas son lugares relativamente seguros, son más seguros que incluso que estar en las actividades normales y cotidianas desde los hogares. Entonces, es importante que los padres de familia entiendan que no estamos ante una situación en donde estar en los hogares es seguro y estar en la escuela es inseguro. Realmente, con los protocolos, si se siguen bien los protocolos, las escuelas han demostrado ser lugares de bajo contagio. El contagio entre los niños hasta el momento ha sido menor que entre los adultos, y las escuelas son lugares que son controlados, son lugares en donde se pueden mantener las medidas que se proponen para mantener la seguridad. Entonces yo le diría a los padres de familia, bueno, que estén muy atentos, por supuesto, pero que confíen en las medidas que se están tomando, porque son las recomendadas desde todos los ámbitos de salud e internacionales. Bueno, ya hablando sobre la vacunación, incluso países como Chile, que ha hecho una gran campaña de inmunización, ha tenido que volver a confinar a sus habitantes por el preocupante aumento en el número de contagios. ¿No sería mejor, señora Uribe, esperar a que un alto porcentaje de la población esté ya inoculada antes de abrir nuevamente las escuelas? Mira, cada día en educación cuenta, ¿no? Sabemos que cada mes que cierran las escuelas y que se está en clases remotas, ha representado un retraso en aprendizajes muy significativo. Entonces, primero hay que entender eso, que
que el tema de los cierres tiene efectos muy profundos, y no solamente en términos de aprendizajes, también en términos de bienestar socioemocional, de seguridad alimentaria, de seguridad física. Sabemos que la escuela es un lugar que ofrece una serie de condiciones que garantizan de mejor manera las condiciones de bienestar y seguridad para los niños y para las niñas. Entonces, cada día cuenta. Por otro lado, no sabemos esta pandemia realmente cómo se va a seguir comportando ni cuánto tiempo va a llevar a que estemos todos vacunados y todos con la inmunidad que se requiere. Entonces, lo que es importante es entender que incluso en la situación actual de que la pandemia sigue activa, hay condiciones en muchos lugares de la región en donde se pueden tomar las clases con mucha seguridad, y que si bien es cierto que no hay riesgo cero de ninguna manera, realmente se puede controlar ese riesgo, y los efectos de abrir las escuelas son muy beneficiosos para los niños y para las niñas. En lo relacionado con la vacunación, ¿cuál es entonces el llamado que hace la UNESCO, señora Uribe? Bueno, nosotros venimos haciendo un llamado para que los profesores y todos los trabajadores de la educación sean priorizados en los planes de vacunación nacionales. Chile lo ha hecho. En este momento, más del 80% de los trabajadores de la educación ya han recibido una primera dosis de la vacuna, y un alto porcentaje de ellos ya ha recibido la segunda dosis. Esto obviamente está avanzando de una manera diferente en cada uno de los países de la región, en la medida de que la disponibilidad de vacunas se hace efectiva. Pero cuando estén efectivas, nuestro llamado es a tratarlos como trabajadores esenciales y darles prioridad en el calendario de vacunación. De continuar la situación como hasta ahora, es decir, con confinamientos en varios países, con escasez de vacunas o con procesos de vacunación que no avanzan tan rápido como se propaga el virus, ¿cuál es la mejor forma para minimizar el impacto de la pandemia en la educación de los niños? Bueno, yo creo que, como lo venimos conversando, en primer lugar, pensar en el retorno a clases presenciales en la medida que haya condiciones que lo puedan permitir. Esa es una primera medida muy importante. En segundo lugar, pues hay que seguir fortaleciendo todos los mecanismos y la oferta de educación remota y virtual. Creo que en ese sentido, como le mencionábamos, se ha avanzado mucho, pero hay una deuda todavía en temas de conectividad en donde los países tienen que seguir avanzando. Pues si bien otros mecanismos de educación remota son alternativas que se están utilizando, las alternativas a través de la educación en línea son preferibles porque permiten situaciones interactivas, permiten a los docentes interactuar con sus estudiantes y a los estudiantes interactuar entre ellos mismos. Entonces hay que hacer un esfuerzo de avanzar en los temas de conectividad y de que la población estudiantil cuente con dispositivos para poder conectarse y para poder avanzar en sus tareas escolares. Y insisto, mientras que sea posible, hay que pensar en el retorno gradual a la educación presencial. Señora Claudia Uribe, directora regional de la UNESCO, muchas gracias por habernos acompañado desde Santiago de Chile. Un gusto, muchas gracias.